Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas, nuevamente a APAC TV desde Otavalo para el mundo. Y bueno, como ustedes saben, dentro de estos días hemos estado haciendo estos especiales de lo que es el Pauca Raimi, ¿no? Y también buscando las diferentes actividades que se vienen ya por estos feriados. Y justamente una de las actividades hermosas que están planificando es en Cotacachi, dentro de, como bien decía, del marco del Pauca Raimi. Están realizando diferentes actividades para estos días turísticos del señor Segundo Conejo como parte organizadora, y vamos a estar conociendo un poco de estas actividades que se estarán realizando con más detalles con él. Regresamos. Mashiukuna yakutin sumak shamuskaw kapaychik kay rikuchik fangawkunaman nachu kay APAC TV hukuman kunan punllami rimaripanchik Mashi Segundo Conejo. Imaginami kay Kuripacha tandanajuymanta chaykunapas actividadkunata shinanajun kay feriadokunamanta ñachamunajun ashtawan karin Kotakachiman ashtawan mashiukunapas chay pushtukunapipas imagupas tiakpi rikuspa kanajupachun y chayupipas chaysnagukunata villangapas kaypi kapanchik Mashi Segundo Conejo. Bienvenido, estimado Segundo, gracias por darse el tiempito por venir a la Tulpa. Muchísimas gracias por invitarnos a venir y visitarles aquí en este medio de comunicación. Permítame extender un saludo a todas las personas que hacen APAC TV, en particular a Samita, y asimismo también a mis compañeros con quienes estamos desarrollando este programa en Cotacachi, a toda la familia igual y a todos los televidentes. Así es, un gran saludo a todos quienes nos están viendo, en especial a todos quienes están aunando esfuerzos, ¿no?, para llevar a cabo este evento que se viene del 10 al 12 de febrero en Cotacachi. Bueno, para más detalles y para lo que vinimos, coméntenos qué actividades se están planificando en estos días. No hay muchas actividades en realidad, pero básicamente hemos discutido la posibilidad de que podamos, en esta primera edición, hacer referencia el uso y la producción de indumentarias indígenas, ¿no? Aprovechando que esta celebración demanda pues vestirse elegantemente, ¿no? Pero no solamente por esta fecha, sino siempre deberíamos tener esa actitud. Bueno, me decía que justamente hablando de la elegancia, también justo se aproximan estos eventos del Runacay y en diferentes comunidades también donde se realiza lo que es el Paucar, es como parte principal de los eventos culturales que tienen, ¿no? Hablando de esta elegancia, ¿qué actividad se tiene planificada? Creo que estaba escuchando como un estilo pasarela, tanto de hombres, mujeres. ¿Cómo está organizado eso? Así es. Quiero también agradecer la colaboración que nos dispensan unas señoritas, quienes van a exhibir todo lo que es indumentaria indígena en una pasarela. Es decir, mostrar las producciones que los artesanos hábilmente van produciendo. De esa manera, pues, incentivar, elevar la autoestima, ¿no? Usted sabe, con el pasar del tiempo y viene la tecnología y tantas cosas que están ya entre nosotros en nuestras vidas, ¿no? Pero como importante considero yo que debemos siempre tomar atención en este aspecto. ¿Y en dónde se va a realizar justo esta actividad y desde qué horas se va a realizar? Sí, voy a acotar también acerca de las exposiciones. Junto con las artesanías también va a haber una feria de gastronomía, una feria turística. Usted sabe, Cotacachi es productor de artículos de cuero, también estarán esos productos. Donde existen los buenos cueros. Así es, así es. Y bueno, pues que sea oportunidad también para promocionar el aspecto turístico que tiene nuestro cantón. Así que va a haber una variedad de actividades. Lamentablemente, por la premura del tiempo, no ha sido posible que alcancemos mediante gestiones algunos auspicios que nos hubieran permitido tener mayor exposición, porque usted sabe,
Decir Expo Identidades significa que en un marco deberíamos citar muchísimas actividades, ¿no? Inclusive extenderse por más días también. Pero de todas maneras, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con todas las voluntades que se están juntando. Hablar de todo esto ha motivado a algunas personas. El municipio en particular está colaborando también, la unidad de negocios de la radio pública, la empresa pública, liderado por el compañero Edison Navarro. Desde aquí también saludar, por supuesto, a Azucena de la Cruz y bueno, a las señoritas nuevamente que están ya haciendo ¿cómo se dice?, los ensayos para la pasarela. Ya están haciendo los ensayos, así es. Así que quedan cordialmente invitados para que disfruten de esta Expo Identidad que nos estaba comentando. Como le estaba preguntando para que la gente de pronto quiere saber a qué horas, en qué lugar va a ser, justamente hablando sobre todo de la Expo Identidad. Ya, este programa se va a desarrollar los días sábado 10, el domingo 11, el lunes 12. O sea, 3 veces, ¿no? Los 3 días. Ajá, los 3 días. Los 3 días. Procuraremos que la inauguración comience a las 10 de la mañana el día sábado, ¿no? Y para el día domingo tenemos planificado que nos acompañará la banda municipal de Cotacachi, amenizará el lugar. Y también a las 3 de la tarde estimamos que comenzará más o menos la pasarela, así que pues no se pueden perder y les invitamos desde ya. Me imagino que unas excelentes pasarelas se estarán brindando ahí en Cotacachi, como bien decía también, ciudad de los buenos cueros, donde me imagino de pronto estarán exponiendo lo que es típico de Cotacachi también, ¿no? De pronto las chompas, chaquetas, especificando como productor de Cotacachi, claro. los cueros, ¿no? Como una parte, pero creo que la parte esencial más que todo es en la vestimenta quichua, ¿no? Sí, así es. Pese a que Cotacachi y Otavalo, por ejemplo, están muy cercanos territorialmente, también hay algunas particularidades que esa será la ocasión en que mostremos, ¿no? Entonces, la vestimenta, pues, decir cómo vestimos aquí en Otavalo, de pronto va a tener su diferencia en cómo se visten en Cotacachi. Sí, ¿no? Y sí hay a pesar de que sí, parecemos, como bien decía el compañero, no estamos cerquitas, parecemos, a veces gente de Cotacachi mismo se confunde, más bien dicho, gente de otros lados, ustedes son otavalos mismos, cuando son gente de Cotacachi también, y sí hay una diferencia en la vestimenta. Entonces, como bien dice, ahí nos estarán mostrando unas particularidades para que se identifiquen, ¿no?, como Cotacachi y Otavalo. Bueno, también nos comentaba un poquito de lo que es esta feria gastronómica, ¿no? ¿Con quiénes se ha organizado esto y qué platos podremos degustar ese día? Bueno, los platos un poco difíciles que los pueda enumerar porque algunos de ellos pero eso sí le voy a garantizar que serán habilidades y costumbres que culinariamente se usa, se sirve uno en las comunidades, ¿no? No es lo mismo tener alimentos que regularmente podemos comprar en un mercado, por ejemplo, ¿no? Todos los días. Todos los días. Pero también hay otro tipo de productos que no salen al mercado, ¿no? Entonces, que son propios de esos espacios rurales. Y con todo eso, pues las señoras también van a ponerse a punto y con toda su creatividad van a ofrecer diferentes platos, ¿no? ¿De pronto estarán parte de alguna organización o comunidades en especiales? No, se ha hecho una convocatoria abierta, perdón, y las personas de interés se han ido sumando y pues ofreciendo lo que ellas pueden ofrecer. Es decir, ¿hasta cuándo más bien se pueden inscribir de pronto en esta convocatoria abierta? Porque me imagino habrá un límite de puestitos también, de pronto no sé cómo estará manejando en ese sentido. Sí, bueno, por las gestiones que se hacen para alcanzar el auspicio en cuanto a contar con las carpitas, por ejemplo, casi estamos cerrando las inscripciones, pero si alguien tuviera interés en participar y acompañarnos, bienvenidos, ya sea en la parte gastronómica o también con la indumentaria indígena. Y a propósito de este último, sí les invitamos que, digamos, una firma, 2 firmas de aquí de Otavalo, si quieren venir y acompañarnos,
Excelente. Ahora mismo pueden estar llamando a la radio Cotacachi e inscribirse. Estamos reservando esos espacios. Así es, amigos, amigas, si usted que realiza sus camisas bordadas o otro tipo de vestimenta o indumentaria quichua, que tiene su propio estilo, su propia marca, quedan abiertas las puertas, queda la invitación para que usted también pueda ser partícipe de esta pasarela y muestre sus diseños en esta Expo Identidad en Cotacachi. Me imagino que hablando de los platitos también ha de haber cuisito, que de pronto será lo principal. Por unas supuesto, papitas los con cuis, berros. los cuis no van a faltar, borreguitos asados, las carnes de uso corriente, el champús, por ejemplo, coladitas de diferentes frutas, Ujú. tortillas de tiesto y toda esa gama de comidas típicas, más que típicas, porque a veces nosotros decimos comidas típicas, decimos un caldo de gallina, que es medio como citadino hasta, ¿no? Ajá. Sí, pero tiene que deleitarse realmente con algo que será muy particular. Y así es, invitarles a todos, turistas tan locales, nacionales, extranjeros, visitar Cotacachi en el Parque Central en La Matriz. Sí, Imagino que en se el realizarán parque, todas las sí, todo eventos. esto se va a desarrollar en el Parque La Matriz, donde está el municipio, donde todos los años se baila el Inti Raymi. Ujú. Esto nadie desconoce, y así que en ese lugar vamos a estar y les esperamos. No hay a dónde perderse, así que amigos, amigas, esto va a ser del 10 al 12 de febrero, desde el sábado, ¿no? Sí, desde el Este día sábado, así que no hay cómo perderse, domingo será y en el Parque lunes. Central de la Matriz, Cotacachi, donde está el municipio, donde está al ladito la iglesia, no hay a dónde perderse, así que cordialmente invitados. Bueno, para seguir conversando de algunas actividades más que están realizando, vamos a regresar luego de un pequeño corte comercial y de paso también les invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes, en TikTok que estamos también estamos en Instagram, en YouTube, no sé si me confirman, estamos por APAC TV o APAC Otavalo y como siempre en Facebook como APAC TV. También no se olvide visitar nuestro sitio web apac.tv. Regresamos. Ñami chayamurkani. Shamupay, mama. Shuk chalinata pamurkankichu, mama. Ari, maskapaylla. Kaykaña mawkayashka ya. Rikushun. Aligu pachama. Kaykuta papay. Pay. Vida maskayka na kullkillachuka. Vida maskayka shupa muchuyta yuyaspa llankaymi kan. Chaymi ñukanchik kawsaykan. Pay. Ya nos vamos. Cuidarás la casa y harás las cosas. Necesito jugar en libertad. ¿Me dejas? Regresamos amigos, amigas, nuevamente bienvenidos a todos quienes se van sumando a la señal de APAC TV en este su programa La Tulpa. No se olvide dejar sus comentarios, like, corazoncitos, me encanta, me enoja, me entristece, o lo que sea, pero reaccione que estamos aquí para compartir con ustedes. Seguimos en este diálogo con Segundo Conejo, quien está conversando cómo están planificando las actividades dentro del marco del Pauca Raymi que se celebra por acá, por Otavalo también, y también haciendo como una primera edición en Cotacachi con algunas actividades
más que todo para llamar al turismo, generar este dinamismo económico, ¿no? Algo que estábamos comentando justo otras cámaras es, bueno, dentro de esto del marco del Pauca Raimi, ¿no? También se realiza una actividad que creo que es mucho más importante que dentro de estos actos, pero más que todo viéndolos como pueblos originarios, ¿no? Lo que es la actividad ceremonial del Tumarina. ¿Se lo va a realizar en estas actividades que se están planificando? Sí, sí vamos a realizar. Puesto que es la razón cultural, digamos, que nos convoca a todos a participar en este evento. Y aunque en Cotacachi, en los sectores rurales de Cotacachi, en muchas comunidades no tienen esta costumbre de hacer estas ceremonias, salvo en muy pocas. Pero vamos a tratar de compartir esta inquietud, recomendar que hagamos esta ceremonia por el contenido cultural que tiene, ¿no? Consideramos importante que todos vayamos aprendiendo y como se va a realizar en Cotacachi, puede ser que sea nuevo, puede ser que haya personas quienes no entienden qué están o estamos haciendo, ¿sí? Ojalá que podamos tener el espacio para compartirles lo que significa y contextualizar el significado de esta ceremonia. Bueno, conocemos que en las comunidades donde todavía se van realizando, siempre las mamitas los realizan desde muy temprano, desde las 5 o 6 de la mañana, ¿no? En este caso, en Cotacachi, ¿desde qué horas empezará? ¿Cómo está la actividad organizada? El evento en el día comenzará como a las 10 de la mañana, pero en todo caso, pues entre las 10 y 12, antes, eso sí, del mediodía, ya tenemos que estar desarrollando este número, ¿no? ¿Este será el día? Perdón. El día lunes. El día lunes 12 sería. Sí, así es. Como bien decía el compañero, bueno, alrededor de las comunidades de a poco se sigue haciendo, pero igual se va perdiendo, pero sobre todo en la parte urbana estas actividades, como bien dice el compañero también, de a poquito uno que otro lo hace, pero para algunos será una actividad en donde van a conocer el sentir, el por qué celebrar también esto del Tumarina, la agüita con las flores y también dar ese contexto real del por qué se hacen. A veces se piensa que son cosas que se hacen al azar ya por festejar nada más, pero tienen un significado que es sumamente importante para los quichuas, ¿no? Dentro de estas actividades, justamente hablando de esta importancia del Tumarina, ¿no? ¿Por qué se tomó en cuenta especialmente el Tumarina también para realizarlo? No solo el hecho de hacerlo, sino también el hecho de expresarlo y visibilizarlo ante toda, y en esta parte central que es en el parque, ¿no? Así es. Bueno, esto tenía que ser en el parque, primera cosa, ¿no? Porque es el lugar de concentración, así como es esta plaza, digamos, está tomada por las comunidades para el desenvolvimiento del Inti Raymi, ¿no? Pero también querer compartir con la ciudadanía, ¿no? Del cantón, el significado, decía yo hace un momento, del Tumarina. Es la relación que se tiene como hombres, naturaleza, ¿no? A veces se ha malinterpretado, ¿no? Se dice carnaval, no están invitados a un carnaval, están invitados al Pauca Raimi, ¿no? Claro, fecha calendario, esto tendría que cumplirse cada 21 del año, del año entero. Correspondería estar desarrollándose en el 21 de marzo. Pero sucede que la cuestión, los movimientos socioculturales, económicos, han permitido que nosotros los otavaleños, o no solamente los otavaleños, sino ya la generalidad está viajando por el mundo y la fecha del carnaval ha sido como propicio para hacer esta celebración, ¿no? Sin embargo, de que estamos adelantando la fecha, no puede perderse, no puede tergiversarse el significado real del Pauca Raimi, ¿no? Que es la relación, obviamente, al encuentro con el agua. Tenemos las florecitas que se usan para este ritual. Lo que nos debe llamar un poco a la reflexión de nuestro comportamiento con la naturaleza. Es decir, para alguien agua es una cosa fría, para nosotros agua es vida y nada más, ¿no? Entonces,
igual en la cuestión agrícola también, usted sabe, los choclitos, ya las señoritas salen y cuando florecen las plantas ya es señal de que vamos a tener frutos. Entonces, no estamos siendo muy científicos para darle una explicación así pormenorizada, pero vamos a compartir estos conocimientos que han sido posible ir aprendiendo. Y bueno, cuando se han hecho este tipo de eventos, siempre a veces, en especial las mujeres o las mamitas, las mayores, ¿no? Suelen llevar sus quipicitos, como decimos los cucabis o cucayos, como otros también le dicen, ¿no? En ese sentido, las mujercitas que quieran participar, quieran estar presentes, deben llevar sus cucabis, es voluntario. ¿Cómo se está organizando esto también? Y vamos a sugerir, ¿no? Dependerá un poco de la voluntad, también la predisposición de las personas que vayan a participar. Claro, en Peguche, por ejemplo, sucede de esa forma, ¿no? La concentración suele ser en la Plaza Cultural de Peguche, amenizado por una banda, digamos, de músicos, y se baja al podio, se hace la ceremonia, se habla un poco la importancia de esta comunicación, y posteriormente, pues, si es que se cuenta con los cucavisitos que usted dice, pues compartir a todos cuanto alcance. Sí, porque esa es una parte importante del hecho de, bueno, en la urbanidad ya no se vive como en comunidad, pero en la comunidad, es donde se ve el voluntariado, el apoyo que se tiene entre todos para hacer esta mesita que recogen todos los cucabios que traemos, los avíos, ¿no? Y como alcancemos a quien se conozca, no se conozca, se brinda de poco a poco, y ese es el compartir con todos los visitantes, tanto conocidos como no conocidos. Y dentro de estas actividades, ¿también de pronto se están planificando alguna presentación musical? Más bien, en Cotacachi, una de las comunidades también ha habido, vea lo que uno no sabe a veces, ¿no? Estos son los tiempos en que a veces salen a la luz algunas realidades. Hay un grupo de danzantes que nos van a acompañar también, ¿no? Hemos intentado tener algún auspicio para ver si nos hacemos de algún grupo de música y lo que sea, pero un poco ha sido un poco complicado, ¿no? Para esta vez. Pero ojalá, pues, si podemos continuar con vida, una próxima oportunidad, prepararnos mejor y realizar este evento. Sí, recordar también que estábamos en toque de queda en todo el Ecuador, y muchas de las actividades se vieron afectadas, se vieron suspendidas. Como bien dice, con estos nombres carnavales, como se conocían, ¿no? Muchas actividades sí se vieron afectadas, algunas suspendidas, y por eso también que como bien dice el compañero, como se viene organizando como última hora, con estas inseguridades que vive el país también, que como el país estaba en zozobra también, cómo estará. Entonces, a pesar de ello, con la buena voluntad de don Segundo Conejo y sus colaboradores, también se está llevando esta primera edición y esperando que les vaya de lo mejor. Y justamente estábamos hablando en este aspecto de la seguridad, ¿no? ¿Cómo está organizado para brindar seguridad y para que el espectador, el turista, tanto nacional, local, extranjero, claro, se sienta tranquilo de disfrutar la fiesta en paz, ¿no? Sí. Como le comentaba, tenemos el auspicio del municipio, de la alcaldía, y también vamos a contar con la seguridad, bueno, durante el día con la Policía Metropolitana, pero también hemos visto necesario tener seguridad para la noche, es decir, para que los productos puedan quedar en los mismos stands y los expositores tengan la tranquilidad de ir, descansar con sus productos a buen recaudo, digamos, ¿no? Para que haya esa tranquilidad, pues siempre es necesario recurrir a esta seguridad nocturna, digamos, ¿no? Entonces, todo eso está garantizado. Afortunadamente, acá en Imbabura no tenemos estos brotes de violencia así tan agudos como son en otras ciudades, especialmente en las ciudades grandes. Y obviamente la comunidad cotacacheña es muy solidaria, de buena fe, como se dice, muy hospitalarios. Entonces siempre habrá voluntades que se sumen para que este evento
tengan buen desenvolvimiento. Así es, amigos, amigas, recordarles que estamos hablando sobre estos días festivos, estos días feriados que han, por estos días feriados que se ha organizado de parte desde la organización que nos decía, con todos quienes están colaborando. Sí, todos quienes estamos... aunando manos. Aunando manos, así es, claro, la empresa pública liderada por el compañero Edison Navarro, Azucena con la radio pública, mi persona, pues compartiéndole las experiencias, conocimientos, sufrimientos, alegrías y de todo que ha tocado vivir, ¿no? Puesto que yo vivo en Peguche en particular, ¿no? Y usted sabe cómo es el asunto de Peguche, entonces ha sido casi una escuela realmente de donde se aprende, ¿no? Y de vivir diferentes espacios y situaciones. Chasnami masiyo kuna rimaspa kanakpanchi imashinami shuk actividad kuna nipanchi nachu kay Cotacachi llaqtapi hasta Cotacachi kitipi nachu kay feriado kuna manda shuk actividad kunata sinaspa kanakpan kay 10, 11 y 12 imanishpa ka sábado, domingo, lunes punllakunami shuk actividad kuna tiarpan expo identidades chasanta mikuna hawkunapas sumakta mikunapa más que bixa chushaya rekunip chaypi honda pangichi chashallata ñukanchipa kawsayukunapi nachu kay tomarina kunatapas sinaspa kankapa y convidanchi ñamanta ñukamanallata convidani pipis kimirispa kukabiguan ripangichi chaykupipas golpi gollanta pacta imakutapas mikupankapa nachu mashiukuna. Estamos terminando ya la entrevista. Muchas gracias, don Segundo, por haber venido a las instalaciones de APAC TV, acá al programa de la tulpa, y aquí con una tulpita, como bien decía, falta un cuisito nomás por ahí, pero muchas gracias por haber venido, ¿no? Para que hagan crecer. Para finalizar, para que realice la cordial invitación, que muchas se acerquen, gracias. y algo en particular también para que nos brinde el número de teléfono a donde se pueden comunicar. Claro, cómo no. Sí, permítame extender un saludo muy afectuoso, de mucho cariño, a mi esposa, Emita Lema, que es la persona quien ha dirigido ciertos de mis pensamientos, ¿no? Ciertos de mis conceptos en relación a lo que es el Paucar Raimi, junto a mí, colaborando para que incluso algunas de las ediciones acá en Peguche se den, ¿no? Y claro, no puede faltar también el saludo a mi esposa, a mis hijos, ahora tenemos nietitos también. Así que, pues con todos, ¿no? Vamos a estar en Cotacachi. Usted, por supuesto, tiene que estar ahí, nos acompaña. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido siempre. Así es, quedan cordialmente invitados para este día, sábado, domingo y lunes, a ser partícipes de las actividades que se están organizando por este feriado en Cotacachi. Yepaychapanchi, Mashiokuna, Chimrispa, Kapangichi, Cotacachi, Kitiguma, Parque Central Gumanacho, 10 de la mañana, Umanda, Cacharispa, Cagripan y Yeshukshu, actividad con Atiagripan, sábado, domingo, lunes, Punjagu, Pinachu. Entonces, comidas Pasakpanchi, Ñukamandapas, Yepaychapani, Mashigo, Yepaychapani, Golpi, Ñukanchiwa, Pacta, Cascamanda, Shuk, Punjaukama.